de la semana pasada, se las voy a estar publicando el día de hoy, junto con la tarea de la semana pasada, que ya no se las pude crear. Adicional, el día de hoy vamos a tener, vamos a ver comandos, otros comandos, y vamos a hacer unos ejercicios sobre los accesos a a ciertos archivos. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Van a realizar una práctica que van a entregarla el día de hoy. Entonces, nos vamos a enfocar prácticamente nos vamos a enfocar en la práctica en la terminal online para que todos la puedan entregar. Y esa sería la actividad de hoy y el examen que va a estar la próxima semana a partir del día viernes a las 8 de la noche para el día domingo. Entonces, no se les olvide que el examen hay dos modalidades. Una, que podemos tenerlo en 2 horas del curso, digamos, el día sábado en las 2 horas, o bien en la modalidad desde el día viernes a las 8 de la noche. Ustedes se toman un par de horas, hacen su examen y lo realizan. O va a estar de viernes a las 8 para domingo a las 8 para que ustedes se tomen 2 horas de cualquiera de sus días, para que por si se va la luz, por si no tienen señal, si lo dejamos solo para 2 horas, ahí ustedes me indican cómo prefieren que esté el examen. Si lo quieren realizar en las 2 horas del curso, lo podemos dejar solamente así. Agradeceré sus comentarios. Yo opinaría que mejor el tiempo desde el viernes, ingeniera. Ya. ¿Alguien más o alguien Eh, prefiere? Sería Ingeniero, mejor desde el viernes. más tiempo. Opino lo mismo. Sí, desde el viernes, por favor. Ya, Si se puede desde el viernes, ingeniera, gracias. de acuerdo. De viernes a domingo, pero no se les vaya a olvidar que nadie me va a escribir, se le olvidó la hora. Ahí les voy a colocar en las instrucciones, o sea, en el anuncio de la plataforma, les voy a colocar en letras grandes de viernes de 8 de la noche a domingo 8 de la noche, para que solo en ese horario, porque no puedo ampliarlo. Si alguien me dice, mire que se me olvidó el horario, que vine tarde de mi trabajo y ya no lo pude realizar, van a tener viernes y sábado, si trabajan día domingo, para poder realizar. Entonces, tenemos instrucciones de no ampliar el horario, ¿sí? Todo el material se los voy a estar publicando hoy para que ya lo tengan. Solo tienen una parte, entonces me faltaría lo de la semana pasada, la tarea de la semana pasada y lo del día de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más. Los grupos no los he revisado porque todavía he tenido cambios en algunos cursos, entonces todavía no los había creado. Este fin de semana también hubieron algunos cambios de sección ahí todavía de algunos alumnos, entonces por eso no lo he realizado, pero para esta semana yo espero que ya no deberían de haber cambios porque ya vienen los parciales. Entonces, esos eran los, los anuncios que les quería dar para que ustedes estén atentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniera, disculpe. Ingeniera, Sí, sí, Edwin. viene con una pregunta. Fíjense que algunos de nosotros estudiamos, trabajamos en mediodía hoy. Nos complica un poco el tema de que
digamos una tarea en horario de clase. No se puede Ah, poner la la tarea tarea, porque es el sábado. la tarea, ya. La tarea no les lleva tanto tiempo y va a estar hasta medianoche. Ah, Ya, perfecto. ya, Claro, no claro. solo van a poder continuar en la hora, digamos, en el tiempo que les voy a dar del curso, pero eh, que considero yo que sí les da tiempo terminarla, pero la van a poder subir hasta medianoche. Ujú. Sí, no hay problema. Muchas gracias, ingeniero. Ajá. ¿Alguien más? De acuerdo. Entonces, vamos a iniciar. Solo aquí lo voy a poner hasta la medianoche la tarea de hoy. Ahorita les voy a compartir. Entonces, no se les olvide, nuestro examen va a ser la próxima semana. Sí. ¿Ah? Ahí les voy a agradecer que desactiven su micrófono, por favor. Listo, ya ven la pantalla, aunque algunos ahí me dicen que no están conectados en compu. Sí, ya se ve, ingeniera. Sí, se ve, ingeniero. De acuerdo. Entonces, vamos a ver comandos de Unix y Linux y vamos a realizar esa práctica. Entonces, de los comandos que vamos a validar el día de hoy están los siguientes. Si nosotros necesitamos información acerca de usuarios, acerca de quién, por ejemplo, si entramos a una sesión y no sabemos quién está conectado, entonces podemos utilizar el comando who am I. Y también podemos ver con el comando W qué información es la que nos puede dar acerca de los usuarios. Entonces, en algún momento es posible que nos interese saber quién ha iniciado sesión en el equipo, cuál es la información de los usuarios. Entonces, vamos a estar utilizando estos tres comandos. Entonces, estos los vamos a utilizar ahí les voy a colocar también el link de la terminal online para que ustedes puedan ingresar y puedan ir ejecutando. Ahí vamos a dar el espacio para ejecutarlos. También para recordarles el, el editor para modificar o para visualizar un archivo, tenemos el editor VI. El VI es el editor que funcionaba desde Unix, desde Xenix y también funciona en Linux. Entonces, el VI es el editor con el cual pues podemos modificar, agregar información y a los archivos. Con la tecla I se puede utilizar para el modo de edición o de inserción y para salir del modo de edición le damos Escape. Para grabar los cambios y salir del archivo le damos dos puntos WQ. Entonces con esto lo que hace es guardar los cambios y salir. W de write y de Q de quit. Entonces, eso sería el VI. Para movilizarse dentro de un archivo estando en este editor, con L
nos podemos mover al lado derecho con la H, nos podemos mover al lado izquierdo y con la K pues podemos movernos al revés en el archivo. Entonces con el VI nosotros podemos visualizar el contenido de un archivo. Eso ya habíamos practicado el año pasado, pero para los que no se recuerdan, sería con el VI. Los que sepan el otro pueden usar otro. Por ejemplo, si nosotros queremos visualizar un archivo y ver las líneas que lo integran, se puede utilizar, por ejemplo, quiero saber cuántas líneas tiene ese archivo, entonces le vamos a colocar un cat -b y el nombre del archivo. Entonces esto me da cuántas líneas son las que integran el archivo. Este es otro de los comandos que vamos a estar practicando. Cat -b y el nombre del archivo. Luego tenemos, si por ejemplo queremos contar las palabras en un archivo, entonces podemos utilizar el comando WC, el nombre del archivo, y nos va a mostrar 3 columnas. La primera columna que representa el número total de líneas del archivo, este es igual, que muestra la información del anterior, solo que también nos muestra la segunda, el número total de palabras, y la tercera pues representa el número total de bytes que contiene el archivo. Entonces tenemos estos 2 comandos que nos pueden servir para manejar los archivos. También tenemos para renombrar directorios. Por ejemplo, para renombrar un directorio o para renombrar un archivo, le damos un move, el nombre del directorio y al nuevo nombre. O también podemos copiar, ¿verdad? Un CP, podemos copiar un archivo con un nombre a otro nombre. Esa sería otra de las formas que pudiéramos copiar o renombrar un archivo, ¿verdad? Podemos copiarlo o podemos renombrar. Hay del LS, ya habíamos utilizado el LS para visualizar todos, así como el DIR, aquí es el LS. Con el LS nosotros podemos visualizar todos los archivos que están en un directorio, cuántos directorios hay, cuántos archivos hay. Entonces podemos visualizar todas las carpetas y podemos visualizar todos los archivos que hay en esa carpeta que estamos en ese momento. Entonces, aquí ya podemos hacer otras combinaciones. Si ponemos ls menos la, aquí nos da todo el listado de documentos, pero en orden reverso, o sea, de forma descendente. Entonces, esa es la forma. Utilizamos combinaciones ls menos la. Perdón, aquí para utilizar luego, con el reverso podemos ver el ls menos r menos l. Este es el reverso. Con este nos da todos los archivos, incluyendo los ocultos. Aquí con este nos da el reverso y tenemos otros comandos, por ejemplo, para listar los documentos y los directorios en forma de árbol. Aquí ya no es un ls, sino es un tree. Entonces, colocamos un tree y ya nos da en forma como cierta jerarquía. Entonces, esa es la otra forma como nosotros podemos visualizar la información a través de una jerarquía. Entonces, nos da una forma de árbol. Para ver la fecha y la hora, vamos a utilizar el comando date. Entonces, con el comando date, nosotros podemos ver la fecha y la hora. No sé si hay alguna pregunta. Esto los vamos a ver en un momento en la terminal.
Para mostrar la memoria, para mostrar la memoria RAM, nosotros podemos ver cuánta memoria estamos utilizando, cuál es la memoria que está siendo compartida con el disco duro. En la terminal online, pues como nosotros no tenemos muchos accesos, entonces no tenemos la oportunidad de saber cuánto está en swapeo, pero en la forma de swap, que es al momento de que se está utilizando tanto del disco como la memoria RAM. Entonces ya vamos a ver qué información es la que nos genera el free. El free aquí nos va a mostrar la memoria RAM de cuánto ocupa la memoria RAM física. Tenemos la memoria utilizada y también tenemos el espacio del swap. Entonces con eso vamos a ver cuánto de memoria se está utilizando. Si le colocamos una combinación de comandos, le podemos colocar free menos h y ya nos da pues una información un poco más legible. Pero esas serían algunas de las opciones para ver la memoria RAM. Para visualizar ahora los comandos de los procesos, si yo quiero ver qué procesos son los que están activos, entonces le vamos a dar un PS, donde me va a dar así como el LS, solo que el LS me da de los directorios, los archivos, en cambio acá el PS me va a dar la información de los procesos, cuáles son los procesos que se están ejecutando. Y al igual que el tree me daba la jerarquía de los directorios, ahora el PS tree me va a dar en forma de árbol, me va a dar en forma jerárquica los procesos que se están ejecutando. Si queremos ver una salida más detallada, entonces podemos hacer combinaciones también. Las combinaciones que nosotros podemos realizar, algunas están las siguientes, que es el PS menos F o el PS menos F mayúscula. Entonces, recordando, Linux, Unix son case sensitive, entonces sí hay diferencia entre una mayúscula y una minúscula. Aquí el PS3 nos va a visualizar los procesos en forma jerárquica, o sea, en forma de árbol. El TTY, o sea, el TTY muestra el nombre de la terminal que es definido como una entrada estándar. Entonces, si yo quiero saber en qué terminal estoy trabajando, entonces le voy a colocar el comando TTY. Entonces, con esto ya nos va a mostrar. Con el history aquí nos va a mostrar el historial de todos los comandos que he utilizado. Entonces, ahí, si le damos history, va a mostrar todos los comandos que se han ejecutado. El SH es para ejecutar un archivo. Por ejemplo, si creamos un archivo texto con instrucciones que se pueden ejecutar, entonces vamos a escribir SH y el nombre del archivo. Entonces este nos va a servir como el punto .bat. Este ya lo habíamos utilizado, ya habían ustedes realizado un punto .bat y podíamos visualizar la ejecución. ¿Qué ejecución podemos colocarle? Cualquiera, desde mostrar una fecha, solo que desde comandos, y podemos realizar operaciones. Con este comando nosotros podemos dejar tareas ejecutándose. Aquí tenemos un listado de los comandos que podemos utilizar.
en la terminal online no nos permite cambiar, crear nuevos grupos, no nos permite, por ejemplo, cambiar de, de grupo, pero sí podemos cambiar los permisos. O sea, vamos a ver, vamos a recordar cuáles son esos comandos. El ls-l nos va a mostrar todos los permisos del usuario y nos va a mostrar todos los archivos que contiene. El sudo nos permite ejecutar comandos como root. En la terminal no tenemos los permisos de root. Entonces, pero el sudo nos sirve para ejecutar comandos como root. El su, pues cambia de usuario. El who am I, que es uno de los primeros comandos que vimos el día de hoy, que va a mostrar el nombre del usuario actual. Con groups, aquí nos va a mostrar los grupos, muestra los grupos a los cuales pertenece el usuario actual. El group add nos sirve para añadir, agregar un nuevo grupo si tenemos los permisos. Y para borrar un grupo, si ya no queremos un grupo, entonces podemos darle group del. Para modificar las características del grupo, pues se le da group mode. Para añadir, para crear un nuevo usuario, le damos add user. Para borrar un usuario, le usamos el user del. Aquí no nos va a permitir porque no tenemos los permisos. El user mode, aquí va a modificar las características del usuario. Y el passwd, pues con este podemos cambiar la clave del usuario. Ponemos passwd y ahí se puede cambiar. Con el chown, o sea, change owner, o sea, cambio de dueño, podemos cambiar el dueño de un archivo. Y el change group, podemos cambiar al grupo que pertenece ese archivo. Y el change mode, el change mode es el que vamos a estar utilizando más porque es el que nos permite cambiar los permisos. Podemos, ya vamos a recordar cuál es la estructura de los permisos y podemos ir cambiando los permisos para que hay tres grupos que forman los accesos de un archivo. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, solo para validar, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, Jorge Martínez. Ingeniera. ¿Sí? ¿Con qué comando nosotros podemos visualizar quién está conectado en ese momento en una sesión? ¿Cuál de todos estos comandos? ¿Alguien que le pueda ayudar? Ingeniera, ¿Sí? sí, creo que usted mencionó el Who am I, ¿verdad? Pero si no estoy mal, también se puede con el Who, ¿correcto? Sí, sí. ¿Verdad? Y también Ajá. suele con el user, digo la W. Sí, también. Exactamente, con el user y la W. Gracias. Sí. Ahora vamos a ver solo permítanme, a Edwin Pineda. Sí, ingeniera. Edwin, ¿con qué usuario nosotros podemos cambiar de propietario de un archivo? Con el W Jaime. El propietario. El propietario de un archivo. Por ejemplo, tú creas un archivo, tú eres propietario de ese archivo. Sería el SU.
No, el SU, bueno, ese es cambia de usuario. Ahí es para, digamos, el SU es para, estoy con un usuario y voy a cambiar de usuario en la sesión. Eso es el SU. El aducer, entonces ese sería. El chown, ¿Cuál? ingeniero. El aducer. Add user. Ajá. Estoy preguntando porque esto va a ser parte del examen. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? Van a venir preguntas como esta de los comandos, que es lo que hemos visto, lo de los servidores y prácticamente todo lo de Unix y Linux. Por ahí alguien indicó la respuesta, pero solo para responderle ahí a Edwin, el add user es para si, por ejemplo, hay varios usuarios y tú estás administrando y vas a crear uno nuevo, pero es solo crear el usuario, ¿sí? Pues existe el usuario uno, el usuario 2, ahora vamos a crear el usuario 3. Entonces es el add user. ¿Está claro para qué sirve el add user? Por ahí ya Sí, ingeniera, escribieron. gracias. ¿Sí? Aquí ya escribieron en el grupo, Freddy Abigail decía change group, pero el CHGRP, pero el CHGRP es para cambiar de grupo. Recuérdense que nosotros pertenecemos, o sea, cuando miremos los ejercicios vamos a pertenecer a un grupo. Fernando colocó, Fernando Ruiz, el chon, sí, el chon, porque es change owner, o sea, cambio de dueño. O sea, les dije solo con otra palabra, propietario y dueño, es lo mismo. Entonces aquí, si ustedes pueden ver, dice el chon cambia el dueño de un archivo, ¿sí? Entonces con el chon, o sea, change owner, que eso es lo que significa, podemos cambiar el propietario de un archivo. Ahora sí, si quiero cambiarle el grupo, es con Change Group. Y si yo quiero darle permisos de escritura o solo de lectura a un archivo, solo que ahorita voy a preguntar. A ver, Iván Rosales. Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Con qué comando puedo dejar permisos solo de lectura para un archivo? Si yo creo un archivo y le quiero dejar permisos solo de lectura para otros usuarios, ¿con qué comando lo haría? Con el comando, el listado del listado, el penúltimo, Ajá, ¿sí? Para es- asignarle a un grupo específico de usuarios. sería el penúltimo. Si están ya, yo diría, si ya están definidos los grupos de usuarios y se le va a cambiar. Ajá, Y si solo es para cambiar el permiso del archivo completo o de lo que se está manejando, que yo diría el último. el último, ya, sí es el último, el change mode, sí. Para cambiar permisos es el último, ¿sí? O sea, porque solo estoy cambiando permisos, no estoy cambiando el grupo. Ahora, con el change group, cambia el grupo al que pertenece un archivo. Ahí sí estamos cambiando de grupo, pero solo permiso sería con el chmod, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, vamos a ver, solo vamos a hacer otra pregunta. A ver, Max García. Sí, ingeniera, perdón, no la escuché. Max, todavía no había dicho la pregunta. Eh, Ah, si yo quiero cambiar mi clave de usuario, ¿con qué comando lo puedo hacer? sería el comando password. Sí, con el password. Sí, gracias. Y una última, permítame. A ver, Milton Aurelio. Sí, Milton, ingeniera, dígame. ¿con qué comando yo puedo utilizar los permisos del administrador que me va a permitir
por ejemplo, crear nuevas aplicaciones. ¿Con qué comando de todos los que tenemos aquí en pantalla podemos utilizar? Mm, Que me da los accesos de administrador para poder usar comandos como, por ejemplo, yo quiero instalar una nueva herramienta, tengo que realizarlo con los permisos de administrador. sería el último, ingeniero. El último, Ajá, para cambiar los permisos, sí. ¿sí? Vamos a ver, espera, no es ese. A ver, Ronnie Calín. A ver, por ahí creo que fue quien escribió. El sudo, dice. Rómulo Denilson, sí, el sudo. Y Freddy Abigail, sí, el sudo. Entonces, si yo quiero crear nuevas aplicaciones, no es con el change mode, sino con el sudo. El sudo, yo puedo poner sudo y get apt y entonces con el sudo es el que yo voy a tener permisos de administrador. Cuando hablamos que permite ejecutar comandos como root es el usuario administrador. Root es el usuario con el que yo debería de ingresar y que debería de, por ejemplo, agregar usuarios, borrar usuarios, ¿sí? Solo permítame, vamos a ver quién tiene su. ¿Está claro, Milton? Sí, ingeniera, gracias. De acuerdo. Entonces, esos serían algunos de los comandos que podemos estar utilizando. Solo una última pregunta. Vamos a validar acá. Vamos a ver a Whitman Rosales. Sí, ingeniera, buenos días. Buenos días. Para el comando para visualizar de forma jerárquica los archivos, ¿cuál sería? De todos los que hemos visto al inicio. Muy bien, permítame. Ese. SH, ingeniera. SH, para ver, no es SH. SH es para ejecutar un archivo. ¿Sí? Es, por ejemplo, colocamos instrucciones dentro del archivo que sean ejecutadas, es con el SH. Vamos a verificar, alguien escribió acá. El LS dice José Alberto. Pero sí, con el LS yo puedo ver los archivos, pero de forma jerárquica, ¿cuál sería? Creo que es WC, ¿no? WC es para el conteo de palabras en un archivo. Vamos a ver. Michael dice el tri. Sí, es el tri. Ahí Michael lo coloca en pregunta, pero es el tri. TREE. Y Shaley respondió PS tri. Ahora vamos a ver, permítame, están en espera algunos de sus compañeros. ¿Qué diferencia hay entre el PS tri y el tri? Solo déjenme validar. Vamos a ver, Henry. Henry Sunuk. ¿Qué diferencia hay entre el PS tri y el tri? De lo que comprendieron. Si no se recuerdan, entonces aquí es para repasar.
Si me permite Acuerdo. responder, ingeniero, No te recordás. ¿Sí, Fernando? de que el tree nada más necesita el contenido de, por decirlo, de un directorio en un formato tipo árbol, y el PS-tree sirve más para, en plan, visualizar la jerarquía de un directorio desde la línea de comando. Vamos a ver, Hugo. El PS3 es para los procesos, ingeniera. Sí, Visualizar los procesos que se ejecutan en forma de árbol. Y el muchas tree es nada más gracias. para los árboles de los directorios. Exactamente. Gracias, Raúl. El PS-tree es para ver los procesos que se están ejecutando, ¿sí? PS es para ver los procesos activos. Permítame que aquí está David está en espera. PS es solo para ver los procesos activos. PS-tree, PS y LS prácticamente pareciera ser similares, solo que uno es para directorios y el otro es para ver los procesos que están activos en ese momento. ¿Sí está clara la diferencia? Sí hay una diferencia. De acuerdo. Entonces, eso era para un recordatorio. Eh, hay más comandos que vamos a estar validando. Estos son algunos de los que vamos a estar viendo el día de hoy. Solo una última, ¿cuál era el comando para visualizar cuántas líneas tenía un archivo? A ver, Cristian Teleguario. El comando para visualizar cuántas líneas hay en un archivo. Lo que Cristian no se encuentra. David, no sé si estabas, David Val, no sé si estabas ya antes. Venía Inge, no, ya ahorita me pude conectar. De acuerdo, David. Diego Moreira. Sí, ¿con qué comando podemos ver cuántas líneas tiene un archivo? ¿Alguien que le ayude? Vamos a validar aquí en el chat. Con el... Menos B y el nombre del archivo, ingeniero. por acá, ahorita les digo. Michael dice cat-b y es con el cat-b. Las líneas WC, ahí para Hugo, WC nos da las palabras que tiene. También WC muestra como parte de la información, pero el comando que nos da directamente el número de líneas es cat-l y el nombre del archivo. Entonces, ya vimos un pequeño repaso. Esa es de esta forma cómo les puedo realizar preguntas dentro del examen. Entonces, ustedes me podrán decir, yo les coloco, por ejemplo, de estos comandos que hemos visto, les puedo colocar un ejemplo y ustedes me pueden decir si está, qué nos devolvería, ¿verdad? Entonces, preguntas como estas son parte del examen. Luego, ahora vamos a recordar, a continuar con la parte de permisos. Aquí en la parte de permisos, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un archivo en el cual nos va a decir quién es el dueño, cuánto ocupa, la fecha en la cual fue creado, en dónde se encuentra y tenemos los permisos. Aquí los permisos ¿cómo podemos saber si tiene de lectura o escritura o de ejecución? El primer signo significa el tipo de archivo. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un directorio, entonces no va a tener
un menos, ¿verdad? Entonces vamos, aquí el menos nos dice el tipo de archivo, el R nos va a dar los primeros 3 grupos son los permisos para el dueño del archivo, de lectura, de escritura y de ejecución. Entonces la R es de lectura, W es de write, de escritura y X de ejecución. Luego tenemos, esos son los primeros 3. Los otros 3, aquí tiene una R, un menos y una X. Son los permisos al grupo al cual pertenece. ¿Qué quiere decir? Tiene de lectura, luego no tiene, en este caso, bueno, aquí en este caso, aquí debería ser una X, que es lo mismo que está acá. Entonces tenemos de lectura, no tiene de escritura y tiene de ejecución. Entonces el segundo grupo es permisos al grupo al cual pertenece el archivo. Permisos para el resto de los usuarios, o sea, son 3 grupos: permisos al dueño, permisos al grupo y permisos al resto de usuarios. Entonces acá tenemos los otros 3. Donde hay un menos, este menos es que no hay de escritura. Los otros permisos dice de lectura para los otros usuarios. ¿Y qué pasa si un usuario ve mi archivo? Entonces, ¿va a poder leerlo? Sí. ¿Va a poder escribirlo? No. ¿Va a poder escribir? No. ¿Va a poder ejecutar? Sí. Entonces tenemos lectura, lectura, escritura no y ejecución. ¿Sí está claro? Son esos 3, son 3 grupos de permisos: escritura, lectura y ejecución, tanto para el dueño del archivo, para el grupo al que pertenece el archivo y permisos para el resto de usuarios. Entonces acá el menos significa que puede ser un archivo de texto o puede ser un binario. R, permisos de lectura, W, permisos de escritura y X, permisos de ejecución. Entonces, ¿cuál era el comando para dar los accesos? ¿Alguien que pueda indicar cuál era el comando para usar los accesos? chmod. chmod, ¿verdad? Con el chmod es que podemos ver los accesos. Entonces ahora vamos a ver. Para cambiar los permisos a un archivo hay varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Un chmod con la O va a ser para el tercer grupo, que serían otros, y podemos darle un más WX, ¿qué quiere decir? Le estamos dando a los otros que sí pueden escribir con el más. Podemos darle de escritura y ejecución y el nombre del archivo. Entonces, cuando colocamos la O, nos referimos al tercer grupo, el más que le estamos dando, y si quisiéramos quitarle accesos al usuario, entonces le vamos a dar U menos X. Entonces el usuario no va a tener accesos de ejecución, solamente los accesos que le queden. Entonces este sería para el primer grupo. Si quisiéramos cambiar los permisos para el grupo, entonces le vamos a poner chmod G y le vamos a, aquí si le vamos a quitar, le vamos a quitar menos RX, por ejemplo. Entonces, esos serían para el grupo. Entonces tenemos 3, la O para otros, la U de un usuario y la G de grupo. Entonces aquí con el más le quitamos, con el menos, con el más le ponemos y con el menos le quitamos. Entonces eso sería una de las formas como nosotros podemos dar los accesos. Entonces ahora vamos a validar
Esto lo vamos a practicar. Hay otra forma de dar los accesos. La otra forma es, por ejemplo, nosotros podemos representar con un número lo que hace referencia a un determinado acceso. Por ejemplo, nos dan esta tabla. De acuerdo a esta tabla podemos tener, por ejemplo, 0. Si nosotros le ponemos un chmod 0 al archivo, entonces quiere decir que no va a tener ningún permiso. Si le colocamos 1, quiere decir que va a tener permisos de ejecución. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber si primero están los permisos de usuario, luego están los permisos de grupo y luego están los permisos yo lo voy a retornar acá. Primero están los permisos de usuario, luego los permisos de grupo y luego los permisos para el resto de usuarios. Entonces, cuando me refiero aquí a 0, ¿sí? 0 dice sin permiso. Entonces quiere decir que si yo coloco 3 veces 0, entonces el usuario va a tener 0 permisos ni de lectura, ni de escritura, ni de ejecución sobre un archivo. Si yo le coloco 0, 0, 0, entonces quiere decir que no va a tener ninguno para el dueño del archivo, ninguno para el grupo y ninguno para los otros usuarios. Entonces con esto yo puedo, me abrevia, es una forma abreviada de dar los permisos. O sea, ya no tengo que estar colocando el O más los permisos de W más R o el menos. Entonces ya solo con que yo coloque 0, 0, 0, ya esta combinación de números me va a permitir darle todos los permisos. Entonces aquí, por ejemplo, el 1, permiso de ejecución. Entonces si yo coloco 1, 1, 1, a todos, al dueño, al grupo y a los otros van a tener permisos de ejecución. En el 2 van a tener permisos de escritura. En el 3, aquí van a tener permisos de ejecución y escritura. Entonces van a tener escritura y ejecución. Entonces ya con 3 van a tener esos 2 permisos. Con el 4 solo van a tener permisos de lectura. Entonces si yo coloco 4, 4, 4, entonces solo van a tener permisos de lectura. Luego tenemos el 5, aquí solo van a tener permisos de lectura y ejecución. Con el 6 van a tener permisos de lectura y escritura. Entonces aquí tenemos la combinación y con el 7 tenemos todos los permisos. Lectura, escritura y ejecución. Si quisiéramos, ahora vamos a ver si ustedes pueden copiar esta tabla, por favor. Copien y yo les voy a estar compartiendo esta información. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, cambiarle al archivo los accesos y le voy a dar, por ejemplo, aquí tengo el 7, el 755. ¿Qué significaba el 7? ¿Alguien que me pueda indicar? El 7 era Todos los permisos. todos los permisos. ¿Para quién? ¿Qué significa el primero? El usuario dueño. El usuario dueño, sí. El 5, el siguiente. El 5 es RX, lectura y ejecución Lectura y ejecución, ¿para quiénes? para el grupo Para del el usuario. grupo, exacto. Para el grupo que tiene el archivo. Y el tercero va a ser permisos de, ¿qué? Ejecución, de escritura y ejecución, ¿era?
Se vamos a validar. Sí. Sí, lectura, ejecución Ah, y es para lectura y los demás. ejecución. Sí. Entonces, lectura y ejecución para los otros usuarios. Entonces, bajo esta tabla, nosotros podemos reducir grandemente que si aquí, por ejemplo, este 755, y para no estar colocando todo esto que es el usuario, más lectura, escritura, ejecución y el nombre del archivo. Entonces, aquí para el grupo, lectura, aquí ejecución y le quitamos de escritura. Y aquí para los otros más, o sea, lleva más, hay que colocar más eh, instrucciones, ¿verdad? En cambio aquí 755 ya es mucho más fácil. El 743, el 743 quedaría. Al dueño todo, al grupo solo lectura y a los demás ah, lectura, no, los demás ejecución y escritura. Ajá, ejecución y escritura. Sí, 3 es ejecución y escritura. Y el siguiente, El siguiente es para el usuario dueño, ningún usuario, ningún permiso. ajá, Para el grupo sería lectura y para los demás sería lo mismo que el otro. Ejecución y ajá, escritura. ejecución y escritura, exactamente. Entonces, si ven, con aquí es diferente a, a que a Windows, por ejemplo. Aquí sí lleva un poco más de trabajo el estar asignando los permisos para un archivo, para un documento. Aquí sí, es con el chmod. Entonces, la diferencia entre Windows y Linux o Unix, la diferencia es de que sí tenemos que saber un poco más de comandos, sí tenemos que saber, aprendernos un poco más, pero no es que sea imposible de no comprender lo que se está realizando. ¿Alguna pregunta? Sí, está claro cómo vamos a cambiar los permisos de un archivo. No vayan a estar confundiendo los comandos para procesos y los comandos para directorios. Para recordarnos, para cambiar de grupo un archivo, aquí pues está, para cambiar de grupo un archivo está el change group, ¿verdad? También para mover un archivo tenemos el nombre del archivo y lo puedo cambiar hacia otro directorio. Con el change del CD, yo puedo cambiar hacia otro directorio y con el chown, aquí con el chown le puedo cambiar de dueño, le puedo cambiar a un archivo. En la terminal no nos va a permitir porque no tenemos permisos, solo tenemos ciertos permisos para poder ejecutar. Y el ls-l, pues podemos ver todos nuestros archivos. Ahora, esta va a ser la tarea, pero antes de hacer la tarea, nos vamos a ir a la terminal. Entonces, vamos a entrar a la terminal. Les voy a compartir, aquí en el chat el link por si no lo tienen. Ahorita se los voy a copiar. Denme un segundito. Ahorita les copio la terminal para que vamos a estar utilizando. ¿Listo? Ahí ya les llegó el link
el enlace para la terminal. Entonces, ahora les voy a compartir. Voy a ver si ya tengo por acá la terminal. Un segundito. Por acá. A ver si ya tengo la terminal. Vamos a ubicar aquí. Listo. Ya pueden ver la terminal. Así es, ingeniera. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, de los comandos que hemos visto, está el who am I. Por ahí decían el who. Voy a, vamos a ver. Si no, permítame, voy a volver a ingresar a la terminal. ¿Ustedes ya pudieron ingresar? Solo me voy a volver a conectar porque quedó Ya, ingeniero. pegada. Ya. Pero la voy a iniciar. Ahí se está conectando. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí ya les puedo compartir. Ahí está. El comando para limpiar pantalla era el clear. Entonces con clear yo puedo limpiar la pantalla. De los comandos que nosotros vimos, podemos utilizar el who am I y me dice el usuario que está conectado. Entonces, aquí por ser una máquina online, pues va a ser el mismo, es user. También me decían si era who no me da nada, pero con el who am I sí me da el usuario. Con el W, vamos a ver, con el W ya me da más información. Me dice la que está conectado a través de una terminal y me dice cuál es la otra información. Entonces aquí me dice cuándo fue que se ingresó, el tiempo promedio. Aquí nos da más información que solamente el who am I. Con el users, vamos a ver qué nos muestra el users. No nos muestra nada porque como todo está y como es localmente, es una terminal, entonces no tenemos toda la información de los usuarios. Entonces, con el who am I, yo puedo ver que cómo estoy, quién soy. O sea, si yo ingreso a una computadora y veo cuál es el usuario que se está conectando, entonces es con el who am I. Si, por ejemplo, ahorita vamos a ver el ls, me da que solo tengo, no he creado ningún archivo, o sea, acá me da, con esta máquina ya habíamos realizado anteriormente ejercicios, pero me imagino que tiene una determinada vigencia, porque ya no aparece nada. Entonces, si yo puedo crear un archivo, por ejemplo, aquí voy a crear un touch, mi archivo, solo para que vayamos viendo. Le doy un ls, ahora sí, ya aparece. Le voy a dar un ls-l para que me dé la información. Si ustedes se dan cuenta, aquí que
es lo que tengo, cuáles son los permisos que tengo para mi archivo. Y por ejemplo, aquí tenemos de permisos de lectura, de escritura y no tengo permisos de ejecución. El siguiente grupo va a tener, vamos a ver, va a tener permisos de lectura, no va a poder ejecutar ni escribir. El siguiente solo tienen de lectura. Entonces, vamos a validar. Voy a dar SH mi archivo, que es de ejecución. No hace nada en primer lugar porque no tiene nada mi archivo. Entonces le voy a dar un clear y un ls-l. Ahora vamos a ver, también vimos el cat-b. El cat-b y mi archivo. Entonces, ¿qué me saca? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene información mi archivo. Con cat-b me da el número de líneas que tiene mi archivo. Pero mi archivo en este momento no tiene información. Entonces, por eso es que no me muestra la información del número de líneas. Ahora, había otro comando, por ejemplo, el ls -la. Entonces vamos a ver. Me muestra el ls-la, me va a mostrar todos los archivos que están ocultos. Entonces, aquí los archivos que están ocultos, por ejemplo, son los que inician con punto. Todo lo que está con punto son archivos ocultos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene, por ejemplo, este tiene una D, que es un directorio, el menos, que es un archivo, este tiene un L, aquí este tiene más permisos, de todo, tanto el usuario como el grupo y como los otros tienen todos los permisos. Y acá tenemos mi archivo que acabo de crear. También habíamos visto, si ustedes se dan cuenta, aquí me da desde el punto a mi archivo. Si le doy un ls -r -l, entonces lo que hace es, si se dan cuenta, aquí yo le hice un ls -l. ¿Qué fue lo que me reflejó? ¿Qué diferencia hay entre este y este último que acabo de ejecutar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede repetir, ingeniera? O sea, si ven mi pantalla, ¿sí? Aquí donde dice ls-l, ¿cuál? Que el "-l" solo muestra los permisos y el Ajá, y LA es ocultos. así, y este, ls-r-l, Y el "-r" le va a mostrar solo los archivos que tengan permisos de read ¿Reverso? o no. No en recuerdo. reverso. Sí. Exacto. Si ustedes se dan cuenta aquí, primero me muestra el welcome to cocalc.term y después mi archivo. Y aquí me muestra primero mi archivo y luego el welcome. ¿Sí? En reverso. ¿Ustedes están realizando la práctica? Sí, ingeniera, le iba a preguntar algo, así de duda. Ujú. ¿Usted puede ejecutar un tree en esa consola? Es que En esta sí. yo tengo Ubuntu y me pide instalar el paquete. Entonces se me Ya. hizo raro porque creí que era Ya. nativo. Sí, el tree, sí. ¿Ves el tree en pantalla? El tree lo que hace es mostrarme en forma de jerárquica. Si ven, me muestra aquí dos linitas. ¿Logran ver la pantalla? Dice 0 directorios y dice 2 archivos. El welcome to cocal.term es un archivo y mi archivo son 2. Dice 0 directorios y 2 archivos. ¿Logras ver en la pantalla el tree? Sí, ingeniera. ¿Sí? Lo que cambia es de que ya te da una jerarquía. O sea, por ejemplo, voy a crear mkdir mi directorio. Entonces aquí ya crea un directorio.
Si se dan cuenta, mkdir mi directorio. Entonces le voy a dar un clear para que lo puedan ver. Ahora le voy a dar un tree. Entonces ya me dice un directorio y el directorio lo muestra en azul. ¿Ven? El directorio y 2 archivos. Entonces muestra en azul el directorio y los otros 2. ¿Logran ver? Entonces con el tree podemos ver los archivos en forma de jerarquía. Ahora vamos a validar. Por ejemplo, para el PS, ¿qué era lo que me daba? ¿Qué información me da el PS? El PS me da la información de los procesos que se están ejecutando. Aquí me da el PID, en la terminal, que es la TTY, que es la PTS diagonal 0. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el comando. También tenemos el PS3 y me lo da de esta forma. Es en forma de árbol, pero yo lo comprendo un poco más. Yo lo comprendo un poco más con solo el PS, ¿verdad? Aquí en el PS3 ya nos muestra un poco más, así como el nodo, cuáles son los procesos, pero acá. Otro comando, el date, me da la fecha y la hora en la que se está ejecutando. El TTY, que era la terminal, me da cuál es el directorio y cuál es la terminal que se está ejecutando en ese momento. El SH para, por ejemplo, mi archivo no va a hacer nada porque no tiene nada. Y ahora voy a borrar pantalla. Y ahora, por ejemplo, yo le doy un history. Me va a mostrar todos los comandos que yo he utilizado. Si se dan cuenta, ahí hay todos los comandos. Hay 64. Me muestra todos los comandos que he utilizado. Entonces le voy a volver a dar history. Ya hay 66. ¿Por qué? Porque borré pantalla y le volví a dar history. Le voy a dar clear. Y ahora pues vamos a ver los permisos de mi archivo. Por ejemplo, aquí ya tengo mi directorio. Aquí están es una D y luego los permisos de lectura, los permisos de escritura y ejecución. Entonces ahora si yo quiero cambiarle los permisos, vean cómo está, todos logran ver cómo están los permisos de mi archivo. Sí, de acuerdo. Entonces ahora le voy a dar un chmod 755, que era el primer ejercicio, mi archivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento. Vean, y ahora ya cambió a verdecito. ¿Por qué? Porque ya tengo permisos de ejecución. Ya tengo para el primer grupo, ya tiene lectura, escritura y ejecución, que sería para el usuario, ¿verdad? Luego tenemos, ahora le vamos a cambiar chmod 777. Si yo quisiera darle también a los otros grupos, y ahora vamos a ver el comportamiento, y ahora sí, todos tienen permisos de lectura, escritura y ejecución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Logran ver esas diferencias? Ahora voy a darle, por ejemplo, el chmod 743, que era a mi archivo. Vamos a dar un ls-l. También Shailene estaba afuera. Entonces, aquí ya ven, aquí tenía todos los permisos. Voy a borrar pantalla.
y voy a darle un ls-l. Los últimos permisos que ejecuté sobre mi archivo era el 743. Le vuelvo a dar chmod 777 y mi archivo. Con el ls-l. Y ya tengo todos los permisos de lectura, escritura y ejecución sobre mi archivo. No está complicado. Ahora les voy a pedir favor de que alguien comparta su pantalla. Yo puedo, ingeniero. ¿Sí? De acuerdo. Sí, solo que está deshabilitado. Ay, Y perdón. bueno, no sé si hay Porque- problema que comparta pantalla de mi terminal, que no estoy usando la que es en línea. No, no, no. Al contrario. Ajá. Tú vas a tener más permisos que nosotros. Sí, claro. Ahora se lo comparto. Me comentan si lo pueden ver. Sí, ya la vemos. Gracias. Ok. Entonces, ahí ya de los comandos que vimos, ¿cuáles sí te permitió realizar? Por ejemplo, Ajá. el Go I am, Ujú. si me lo Es al muestra. revés. Así. Who am I? Amai, si me lo muestra. Ajá. Ubuntu. Ajá. El de los usuarios, pues solo está el mío. Ajá. El tree también me lo muestra. Ujú. Ah, sí, tienes bastante. Ajá. Ah, que son los del semestre pasado. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ajá. Sí, tenés 75 directorios y 42 archivos. Ya. Y bueno, el PS también me lo muestra. Ajá. El PS3. Ajá. PS tree también. Ajá. Eh, Y si quisieras cambiarle los permisos a algún archivo, crea un archivo y o si ya tenés uno. voy a pasar una carpeta. De acuerdo. Eh, Supongamos que este Ujú. tiene esos permisos. Ujú. Sí. ¿Cómo lo está hecho? Supongamos que Dale. quiero poner esto. Ajá. Ahora, Lo dejaste junto. sí. Ahora si le doy el menos L, pues ya me lo debería mostrar. Ujú. Aquí ya no tiene bueno, literalmente lo dejo solo 555. Ajá. Y si le voy a dar 777, que es el que por lo general no deja si uno no es Ujú. administrador. Ay, igual si deja cambiar. Ujú. Ahí está. Te mantiene el mismo color, ¿verdad? Es que porque tengo la terminal así, Ajá. pero creo que si le doy en el trist, no lo cambia. Es por el tema de mi terminal. Sí, sí, sí. Y si quisiéramos cambiarle a cero, digamos, los permisos a ese archivo. 000, ¿verdad? Ujú. Y visualizamos. Y ahora sí me imagino que si yo hago un Sí, view no me va a dejar. Ah, bueno, sí. sí te deja bueno, permisos denegados. Si ves Ajá. en la parte de abajo, Sí, no me deja hacer nada. ajá, en la parte de abajo te decía permisos denegados. O sea, sí pudiste entrar, pero no te va a dejar eh, No me deja nada. escribir nada. Ajá, dice, ajá, Pero no sí, puedo guardar nada al final. ajá, dale W, dos puntos, Los puntos. WQ. No, sí. Bueno, dice que solo es read only, pero Read tampoco me only, deja. ajá, sí, sí. ¿Con qué comando se salían? Dos W, puntos. dos puntos Q, Dos puntos Q, ¿verdad? ajá, dale escape porque ahí estás en modo de inserción, creo. Dale escape y ahora sí dos puntos Q. Bueno, Dale, dale escape, escape.
Vamos a ver, dale control C. Así. Dice, dale enter. Presione enter Ah, para... ya entendí. Ujú, ujú. Dice Ajá, QA esto. Ahí está. ahí está. Sí. No que había estado bien solucionando. Es que el B es medio, o sea, hay que comprender qué es lo que hace el B. ¿Y si lo abro con Ajá, este? también ese. Dice Sí. error. Ah, sí. Ujú. ¿Qué dice? Permisos denegados. Ajá. Error reading. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, muchas gracias, Hugo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los ejercicios. Ahorita les voy a compartir en pantalla. Les voy a compartir la tarea y déjenme validar dónde está. Por acá está. Te les comparto. Entonces, la tarea es la siguiente. Si me hacen favor de copiar esta tarea, lo que van a hacer es crear una carpeta. Yo les puse aquí denominada mis cursos, pero de repente ya la tienen, entonces pueden crear otra carpeta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contener un archivo, puede ser mis notas 1, mis notas 2, si ya existiera, y cuáles son las operaciones que van a realizar en los accesos del archivo. Primero van a asignar todos los accesos de usuario, de grupo y para otros usuarios. Van a asignar solo todos los accesos de usuario y para los de grupo y para otros usuarios únicamente solo los de lectura, ¿sí? Entonces todos los accesos para usuario y para el grupo y otros usuarios solo los de lectura. Esa sería la segunda. Y lo que van a hacer pues es mostrar pantallas primero de que realizan el comando y luego de cuál es el comportamiento del antes y el después. Luego tercero van a realizar que solo tiene accesos de lectura y escritura para el usuario, para grupo y para otros usuarios. El siguiente sería los accesos de ejecución para los accesos de usuario, para los de grupo y para otros usuarios. Y van a crear pues un archivo BAT que realice la ejecución de algunas instrucciones. Ustedes pueden ahí colocarle las instrucciones que quieran. Eso lo vimos el año pasado, pero para que hagan de nuevo. Y sobre este archivo .bat, pues realizar los accesos anteriores y validar cómo se comporta con los accesos anteriores asignados. Entonces lo van a hacer tanto para este archivo que está denominado mis notas como para el archivo .bat que ustedes van a realizar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta tarea. No, ingeniera, gracias. De acuerdo. Entonces, ya todos la copiaron. Así yo se las puedo crear en la plataforma. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? La hora para enviar la tarea antes de medianoche, ¿verdad? Sí, hasta medianoche. Gracias. Sí, para medianoche. Entonces, no se vayan a desconectar, por favor. Les voy a tomar la asistencia y para, se recuerdan de su examen, yo les voy a estar compartiendo el contenido. Permítanme. Y les voy a estar compartiendo el contenido este fin de semana para que ya ustedes lo puedan descargar y puedan realizar su examen apoyándose en ese contenido. Solo permítanme. A ver, vamos a...
También les voy a crear la tarea que estaba de la semana pasada, ¿sí? De la investigación. De la clasificación de los eh, sistemas operativos de acuerdo a su servicio. ¿Y esa cuándo vence, perdone? Esa se las voy a dejar hasta para el miércoles, por si no la han realizado. Ok, gracias. A esta tarea que ustedes van a realizar del día de hoy, ahí a mis notas, o sea, le colocan su carnet, por favor. Esa es individual, para que todos practiquen. ¿Cómo así, ingeniera? No lo entendí esa parte. O sea, el nombre de la carpeta, ¿sí? Yo les puse mis notas, pero mis notas y adicional a mis notas, 1990 y le colocan su número de carnet, ¿ya? En la carpeta. Y, o sea, cuando crean la carpeta o el archivo, perdón, el archivo, mis notas, touch, mis notas, 1990, 12 o 19, 20, 21, por ejemplo. Le agregan a mis notas, le agregan su carnet. No sé Ok. si sí. ¿Sí? Eso es pues referente a lo de Tarea. la Ajá. tarea. Ajá, ok. Exactamente. Sí, Ok, gracias. sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, disculpe, ingeniera. Sí. Con la tarea, ¿será que en esa última parte donde decía que creáramos un archivo PAT también podría ser un SH por el tema del sistema De hecho, operativo? sí, de hecho es un, perdón, es un SH. Ah, bueno, gracias, Ajá, ingeniera. sí. Yo Gracias. solo que yo punto .bat les puse, pero es SH. Ajá. Ah, ok, gracias. O sea, es un archivo de texto con instrucciones. A eso Ok, me refería. Ujú. gracias, ingeniera. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De acuerdo. Entonces, les dejo este tiempo para que ustedes hagan su actividad. Ahorita les voy a crear la tarea en la plataforma y si no es después de clases, yo ya les documento la información de la semana pasada y del día de hoy para que ustedes tengan el material de apoyo. La próxima semana sería su examen. Lo voy a dejar viernes 20 a las 20 horas para domingo a las 20 horas para que puedan realizarlo. El valor del primer parcial pues va a ser de 15 puntos. Entonces tienen este tiempo para realizar la actividad y puedan terminarla ahí con tiempo para que la puedan subir a la plataforma. Les deseo un buen fin de semana y un buen inicio de clases. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Les dije. Feliz día. Cuídense.